Ya son las 10 de la mañana con 5 minutos. Estamos de regreso con ustedes acá en Enlace USACH por la 94.5 de frecuencia modulada. También nos siguen por el 50.2 de televisión digital en la región metropolitana y diariousach.cl. Lo estuvimos adelantando al principio del programa. Queremos hablar y entrar en este debate en torno a la regularización migratoria a propósito de los planteamientos hechos desde la SNA, particularmente su presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker. Él señaló, sin ir más lejos, durante estos días en Radio Pauta, que no tenemos la fuerza laboral agrícola nacional para enfrentar las faenas y llamó a una regularización acotada de quienes ya trabajan en el país. Este tema ya ha estado permeando además en el debate de campaña presidencial. Hay postulantes a la moneda que han dado su opinión. Jara insistió en el concepto de empadronamiento. Kast apuntó a una visa laboral temporal, pero creo que es bien importante ver en un contexto un poquito más profundo las implicancias que tiene una propuesta de estas características. Y bueno, para ello estamos acá en el programa con la directora académica del Centro de Estudios Migratorios de nuestra universidad, Adriana Palomera, a quien agradecemos que haya venido acá para conversar sobre estas temáticas. ¿Cómo está, profesora? Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, un tema bien interesante y contingente, así que espero que podamos hablar al respecto. Sí, voy a nombrar un poquito más en detalle lo que planteó Walker. Él dijo que el sector agrícola es muy intensivo en mano de obra, genera 1 millón de empleos en forma directa y un porcentaje muy importante en forma indirecta. No tenemos la fuerza laboral agrícola nacional para realizar todas esas labores que demanda la agricultura y por eso necesitamos a los inmigrantes. Este es un fenómeno global, dijo. Por ello propuso esto de avanzar en un proceso serio de regularización acotado para quienes cumplen requisitos como buena conducta, vínculo laboral o familiar, y en paralelo pidió reforzar la seguridad en las fronteras para evitar un efecto llamada. Es parte de lo que dejó entrever esta conversación, el planteamiento de Antonio Walker, pero en una primera instancia, profesora, ¿qué le parece la propuesta? Viéndolo en general ya iremos un poquito más al detalle. Pensando en todo lo que se ha dicho y se dice, no sé, yo creo que en los últimos años me parece que es una de las propuestas más razonables que existen. O sea, si hay un análisis, lo veníamos diciendo nosotros como Centro de Estudios Migratorios en otras entrevistas, que efectivamente uno de los grandes problemas que tiene, y sobre todo el agro, es justamente el problema de la mano de obra. Entonces, hoy día quienes están ejerciendo, no desde ahora, desde yo creo que ya unos 10 años, estoy pensando en la población boliviana, ocupa la actividad agrícola, ocupa el campo, o sea, ocupa a estos inmigrantes que son temporales, que no se quedan por lo demás. Claro. Sobre todo en el caso de los bolivianos, no es población que se quede a vivir en el sur o aquí en los alrededores de Santiago. Migran por temporada y se vuelven a su tierra. Entonces es un proceso que ya está presente en el campo. Entonces creo que la propuesta de Walker me parece que es una de las más, no sé, como de las más que tiene los pies más puestos en la tierra. Sí, es la más aterrizada. Lo demás es discurso político, es decir, no, esto es imposible, pero ellos ven, la gente que está en el agro ve el problema que tienen. Tienen un problema de mano de obra que lo suple la población migrante. En cuanto al apunte que hizo sobre el efecto llamada, porque aquí viene también un elemento que va de la mano de esta regularización, pero por otro lado algo que estaba además en los debates de carácter presidencial y que tiene que ver con el tema del cuidado de las fronteras. ¿Cómo ve también ese elemento? O sea, yo creo que si es un proceso, lo que él está pidiendo es un proceso de regularización para esta población que está de forma irregular, no ilegal, como siguen diciendo se utiliza muchas veces. Siguen diciendo irregular o indocumentada, y no dice vamos a regularizar a todos, incluso dice hay que regularizar a estas personas que tienen determinadas características, y es buena la verdad conducta, es que lo más vínculo laboral o familiar. Sí, y es lo más razonable, y es lo que se hace. No es un proceso que sea ajeno a lo que se hace en otros lugares. En todos los países, cada cierto tiempo, cuando aumenta la cantidad de población irregular, se producen procesos de regularización. Es normal. Lo hace Estados Unidos, lo hizo Biden antes de salir. Bueno, con Trump es otra cosa, ¿no? Sí. Porque está en este otro proceso. Pero de seguro que si Trump siguiera unos años más, unos 5 años más, tendría que hacer proceso de regularización. Porque, como ya lo hemos dicho antes, lo que conviene a un país es regularizar. ¿Por qué nos cuesta más acá?
tomar decisiones de esas características, profesora? Porque ahí nos decía, hay evidencia internacional en torno a que es una medida conveniente, pertinente además, pero nos ha costado y sabemos que el poder generar una línea de trabajo en temas migratorios también ha costado en el país. Sí, yo creo que tiene que ver, bueno, principalmente tiene que ver con las posiciones, sobre todo respecto a las elecciones que vienen encima, ¿no? Yo creo que cada 4 años no nos permite tampoco tener una política un poco más a largo plazo. En general nos cuesta tener política a largo plazo. Sí, nos cuesta. Bueno, la ley migratoria fue un gran esfuerzo que se hizo, para bien o para mal en algunas cosas, pero ordenaba un poco lo que estaba hasta ese momento. El problema es que las restricciones que pone la nueva ley migratoria impide que una persona que llegó como turista pase, teniendo un trabajo acá, pase o cambie la visa. Ese es un gran problema que se produce para la población inmigrante. Entonces, cuando dicen irregulares, la gente inmediatamente piensa irregular, todo esto pasaron por allá por el norte, clandestinamente, y la verdad es que irregular entre una persona que pierde el visado dentro del país. O sea, tú puedes haber entrado por el aeropuerto con visa turista. Es amplio eso, ¿no? Es muy amplio, y te quedaste acá porque encontraste un trabajo, porque, no sé, algo pasó, y no necesariamente eres un delincuente que vino, que entró. Esas son también un poco del mito de la inmigración irregular. Sí, ya que estábamos hablando sobre el debate al alero de las elecciones que se vienen, yo mencionaba ahí algunas de las posturas que plantearon algunas candidaturas. Janet Jara dijo que uno no puede buscar una solución para un sector tan específico, a propósito que venía desde el presidente de la SNA este planteamiento, e insistió en empadronar. Eso lo ha estado planteando en varias oportunidades, también en los debates que se han dado a nivel televisivo. José Antonio Caz estima que Chile no resiste más improvisaciones en materia migratoria, ni empadronamientos, ni regularizaciones masivas, y ahí planteó una visa temporal, personas que vienen a hacer un trabajo puntual y después se van. ¿Por cuáles caminos considera que podríamos seguir explorando, independiente de quién llega a la moneda en noviembre o diciembre ya en segunda vuelta, las formas en que vamos potenciando el tema de la política migratoria, y a propósito de este tema que recién estábamos planteando? O sea, yo creo que hay múltiples caminos, no me parece que haya uno solo. Lo único que hay que hacer es ponerse de acuerdo. En la medida que se ponen de acuerdo, o sea, que como país nos ponemos de acuerdo cuál es la estructura que vamos a tener y los caminos que vamos a seguir, me parece que es mucho más fácil, primero para las personas que inmigran a Chile. Eso es muy claro. Si yo cambio la política a cada rato, si hoy día se me ocurre hacer una ley y resulta que viene población que está con esta otra ley, descoloco, ¿no? Eso le pasó a muchos inmigrantes cuando se aplicó la ley de inmigración. Por otro lado, me parece que sería pertinente también respecto al empresariado, por ejemplo. El empresariado tiene mucho que decir en el tema migratorio y pocas veces se toma en cuenta. Yo he ido a algunas charlas que son más bien alternativas, no de la política pública. Hoy día el empresariado tiene mucho que decir porque gran parte de la población inmigrante que trabaja tiene que ver con el problema del empresariado. Y en el caso de la agricultura, o sea, estamos clarísimos. La primera pregunta es ¿por qué hoy día la población chilena no está trabajando en la agricultura? Entonces ahí uno podría decir, no, es que pagan muy mal. Pareciera ser que sí. Pareciera ser que las condiciones laborales no son las mejores. Entonces vamos sumando una serie de cosas respecto a la gente que está trabajando en el agro. ¿Y por qué los migrantes ocupan ese lugar? Obvio, porque es la indefensión, porque en muchos casos no existe contrato. Las condiciones habitacionales de esta gente que viene por temporada a veces no es la mejor. Nosotros sabemos de galpones donde llega la población y están ahí 3 meses, 4 meses, incluso con sus niños, porque muchos de ellos viajan con los niños. Estoy pensando en el caso de Melipilla, en los alrededores de la región metropolitana incluso. Hay un montón de casos que a nosotros nos llegan y nos dicen, mira, estas personas están en esta condición, su papá o su mamá están trabajando. Los niños quedan solos porque no alcanzan a ser escolarizados. O sea, hay una serie de problemáticas que tienen que ver también con las condiciones en las cuales son empleados. Entonces, respecto a la pregunta, me parece que, bueno, visa temporal hay. No hay... No es algo... No se está innovando ahí. No, para nada. Procesos de empadronamiento se han hecho, no hay innovación. Es pertinente empadronar, solamente con la idea de que si yo empadrono hoy día, probablemente a futuro ese sea uno de los elementos que pueda considerar en proceso de regularización. Podría ser,
pero también podría no serlo. O sea, Sí. aquí se ha hecho empadronamiento y todavía no se ha hecho regularización. Pero lo interesante del empadronamiento es que te permite saber quiénes están. Si yo me niego a esta idea de no hacer nada, que se vayan todos, Sí. la verdad es que no estoy en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que te conviene como país? Es obviamente iniciar procesos, primero a lo mejor de empadronamiento y luego de regularización, claramente. Pero ¿se regularizan todos? No, se regularizan aquellos que cumplen con determinadas condiciones. Por ejemplo, en algunos países se piensa en aquellas personas que llevan más de 5 años en el país. O sea, se ponen incluso, se establecen categorías, en algunos otros países 10 años, que están de manera irregular, pero se considera el proceso. Entonces yo creo que hay múltiples formas. No sé, lo que hace un inmigrante en Estados Unidos, se casa, Claro. por ejemplo. Se casa con otro y hay negocios, negocios de casarse. Tú le pagas a otro que está en ese país para casarte millones, y conozco casos, para ser regular. O sea, al final todo termina siendo en un negocio mientras más obstáculos pongo, ¿no? Y no es que nosotros queramos que vengan todos, porque no podemos. Claro. Pero obviamente que si tú haces este proceso, si hoy día tenemos, no sé, 2 millones, cerca de 2 millones de inmigrantes, algo hay que hacer. Hay que hacer mecanismos de regularización, especialmente respecto a, como te decía, estos trabajos. Profesor, usted mencionaba al empresariado y quien también dio a conocer su postura fue el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Suet, y él consideró la propuesta de importancia para la economía y el mundo productivo. Estamos de acuerdo en formalizar a aquellos extranjeros sin antecedentes que quieran aportar al país a través del trabajo. Hoy tenemos una realidad que no se resuelve con discursos, sino con pragmatismo. Formalizar significa proteger al trabajador, dar certeza a los empleadores y sumar al desarrollo productivo de Chile a miles de personas que hoy están en la informalidad. ¿Qué le parece también eso de ser pragmáticos acá? O sea, mira, yo no lo había leído, pero me parece que está en línea con lo que con lo razonable. Es lo razonable. O sea, ¿quién más sabe del tema lo acabo de decir, quién más sabe del tema de la precariedad o del trabajo? El empresario. El empresario, ellos saben, o sea, si tú vas hoy día a ¿cómo se llama? Una tienda de retail, la mitad de la población, si no más, es población inmigrante. Entonces alguien podría decir, pero es que le quitan el trabajo a los chilenos. La verdad es que la mayoría de los estudios que se hacen respecto a estos temas del cambio de población migrante, de población nacional a población migrante en el ámbito del trabajo, la mayoría de los estudios señalan que eso no se produce porque haya un desplazamiento así como coercitivo de la población inmigrante contra el otro, sino que los nacionales dejan de ocupar estos lugares de trabajo porque pagan muy poco, porque es muy extensa la jornada, por miles de razones. Porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando se produce una baja de las mujeres en el ámbito del trabajo, también tiene que ver con que las mujeres ingresan al sistema educativo. Claro, entonces hace 20 años atrás, la mayoría de las mujeres no ingresaba, o mayoritariamente no ingresaba al ámbito educativo, por ejemplo, educación superior. Hoy día sí, hoy día las mujeres están instaladas y entonces tú tienes personas que antes a los 19 años estaban trabajando, ¿cierto? Bueno, todavía existe, pero antes casi todo el mundo a los 19 años estaba trabajando. Hoy día una persona de 19, 20, 21, 22 está probablemente en la universidad, en algún instituto o en las poblaciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que tener cuidado. Me parece muy razonable lo que dice el empresariado. Por eso yo decía, hay que escuchar al empresariado. Esto no puede ser un discurso político vacío, porque si no es vacío. Sorprende que las personas que van a ser candidatos no hayan hecho estas relaciones previas con el empresariado para decir, oye, si el empresariado está diciendo esto, es porque es razonable. Oiga, profesora, ¿cómo dialoga este tipo de propuestas, este pragmatismo también con los principios que hay detrás también de la migración como la queremos, como derecho humano? ¿De alguna manera se complementa o puede ser perjudicial? ¿Cómo ve también ese tema? No, o sea, directamente relacionado. Porque en la medida que existe inmigración irregular o inmigrante irregular, la posibilidad de precarización, en este caso dentro del trabajo, que haya, no sé, lo que se te puede ocurrir, condiciones
más o menos del siglo XIX, claramente en la medida que yo regularizo, protejo a la persona migrante. O sea, está absolutamente se relacionado. complementa. Sí, totalmente. De hecho, las últimas, a nivel internacional, estoy pensando en los organismos internacionales como la OIM y otros, una de las recomendaciones que hacen, y especialmente en América Latina, es avanzar a procesos de regularización, que es una de las grandes problemáticas que existen en varios lugares, en el contexto en que se produjo mayor movimiento en los últimos años, ¿no? Por lo tanto, es lógico. O sea, si yo te regularizo, no solo sé quién eres, sino que también te protejo. Y también tienes los deberes. O sea, no es solo que yo te protejo, porque leí por ahí en algunos decían, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de los que llegan a los Cefanos, ocupen FONASA? O sea, está comprobado. Todas las bancas mundiales de los países, las bancas, ¿cómo se llama?, del Banco Central de los países, señalan que la población inmigrante aporta. ¿Qué decir del ámbito demográfico? Ya sabemos que estamos en una bajada. En la natalidad. Sí, y la pregunta es, ¿quién va a trabajar por ti cuando seamos una población aún mayor de la que ya somos? Sí. Entonces es interesante, la otra vez estaba en una entrevista a propósito de España, que me estaban haciendo unas preguntas e investigando, y España, el Banco Central de España decía, de aquí al 50 se necesitan 25 millones de inmigrantes, porque si no pueden sostener el sistema de pensiones. No existe cómo. Esas son las preguntas que se hace, debería hacerse un verdadero estadista, ¿no? Decir, de aquí a allá, ¿cómo nos movemos? Sí, ahí quiero entrar porque de alguna manera este tipo de debates y lo que ha estado planteando usted da cuenta de cierta miopía a la hora de ir estableciendo objetivos a nivel de candidaturas presidenciales, proyectos país, y de alguna manera se está alimentando la campaña mucho de mito, mucho también de percepción errónea de lo que debiese ser la migración por todos los factores que hemos estado aportando, profesora. Absolutamente. Además que como siempre decimos nosotros, esto es un proceso histórico. Yo soy profesora de historia, ¿no? O sea, si tú te miras para atrás, bueno, si tú miras el apellido de los candidatos, cae de cajón. Sí. O sea, cuando llegaron probablemente muchos de ellos sin procesos regulatorios, tampoco era tan exigente la cosa. Y en Chile siempre ha sido como bien reactiva la llegada contra los migrantes. Eso también es una cosa bien interesante. A partir de la prensa, de sectores conservadores más que de otros. Pero el camino que se hace del inmigrante es bien interesante, porque tú entras a un país, estoy pensando en la población peruana. Cuando entró la población peruana era todo... en los 90 fue eso. En los 90, ¿cierto? Y era como la opinión y el chiste contra esa llegada. Hoy día es una población plenamente integrada, absolutamente incorporada, como fue la población palestina en su momento, la población croata, tenemos un presidente de descendencia de ahí, la población alemana a propósito de los candidatos. De los Kaiser. Si tú empiezas a buscar el horizonte también pasado nuestro, uno diría, esto la verdad es que es como una especie de a mi juicio, como de infantilismo. Lo que hoy día pasa, el análisis que se hace es un análisis inmediato, que carece primero de historia, mínimo, carece de contexto, y es más una cosa sensacionalista. Yo esperaría que las candidaturas dijeran, no sé, los programas dijeran, mira, esto es un problema, este es el diagnóstico, para acá vamos. ¿Queremos que lleguen todos los migrantes? No, yo tampoco. Insisto, no se puede. Pero sí que haya determinadas reglas que obviamente permitan, por un lado, que la población inmigrante esté en buenas condiciones, porque aportan, incluso si son irregulares, pagan impuestos, o sea, no solo se sirven del Estado, también pagan impuestos, o sea, producen un montón de dinero a este país que a veces no lo produce el otro, consumen, van al mall, se compran, no sé, de todo. Entonces, yo creo que ahí falta como esa mirada también un poco más seria del tema migratorio, y para eso los candidatos también deberían trabajar con equipos académicos,
que están metidos en el tema migratorio, pero también con este equipo de empresariado que yo creo que tiene mucho que decir. Sí, es que ahí me da la impresión, además, profesora, de que se está privilegiando el tema de impactar con la frase, impactar con el eslogan que se plantee, y quedó de manifiesto en estos el último debate que tuvimos a nivel televisivo, donde primó en varios de las candidaturas que van desde los sectores más de derecha, el tema de cierre de fronteras y expulsión, en fin, un poco tratando de golpear con ese tipo de propuestas al electorado y tratar de ganar ese voto, pero ahí está también lo que plantea usted, donde están también los elementos con sustento académico, con números, con datos duros que puedan establecer y generar una propuesta más a un mayor nivel y particularmente que pueda tener proyección en el tiempo. O sea, absolutamente. Si no se pone en serio, esto va a ser cada vez más complejo. Esa es la sensación que a mí me da. Si no hay seriedad en las propuestas, si no hay un proyecto que diga de aquí a 5 o 10 años respecto al tema migratorio, me parece que vamos a estar todo el tiempo, cada 2 años, como improvisando, ¿no? Y como vienen las elecciones, cada 3, 4 años, siendo majaderos con el mismo tema. Obviamente para la población vende mucho decir, no, los vamos a echar a todos. Claro. Porque ahí la primera pregunta es cómo los echas, ¿no? O sea, yo digo, voy a echar a todos, pero en realidad no los puedo echar a todos. O sea, hay una serie de condiciones que debo tener para poder echarlos, sí. Incluso económicas. Sale muy caro echar a las personas de Chile si es que además yo no tengo un acuerdo con el otro país, ¿no? Es lo que ha estado pasando con Venezuela, o sea, por ejemplo. Pasa con todo. Yo no puedo echar a alguien que entre por Venezuela, por Bolivia, y decir, entro por Bolivia, lo dejaré en la frontera. No se puede, porque es una persona que iba en tránsito. Entonces ya culpo al otro estado, tengo que llegar a acuerdo. Es una de las cosas que se está haciendo a nivel, yo creo que regional, de tratar de también mirar la migración, no solo desde una mirada nacional, sino que también desde el ámbito de región. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se mueven las cosas? Hoy día, a propósito de Venezuela, nos queda claro que cualquier desestabilización política, económica o social que se produzca en algún país de América Latina, te puede producir un proceso migratorio importante. Entonces, esas son cosas que son parte de la realidad. Y más que el eslogan, lo que creo yo, que los candidatos, las propuestas políticas, los partidos políticos y la sociedad civil que está organizada también, deberían barajarse propuestas mucho más a largo plazo, sí, que permitan mirar al Chile que tenemos. El Chile que tenemos tiene un problema demográfico que se está acrecentando. El Chile que tenemos tiene un problema de quién ocupa los puestos laborales en determinados lugares, ¿no? Hay que ir a la universidad, hay que ir a todos lados. Las personas que hacen aseo son la mayoría migrantes. En la calle tú lo ves. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Le quitaron, todos estos quitaron el trabajo a los chilenos? No, los chilenos tampoco quieren hacer esos trabajos. No es muy buena paga. Además, hay muchos de estos trabajos que en Chile son como mirados en menos. Entonces, no, ¿cómo vas a hacer eso? Ahí. Sí, hay un problema cultural hoy día. Un poco de arribismo también. Sí. A veces es mejor estar cesante que trabajar en algunas cosas. Oiga, profesora, ya para ir cerrando, quiero quedarme también un poquito con algo que planteó en otra de sus reflexiones y que tiene que ver con la visibilización del tema del trabajo agrícola. La mirada más centralista a la hora de ir viendo los temas que se establecen para el debate hacen que se pierdan este tipo de temáticas, que lo vemos en lugares de la zona central, en el norte, más de una agenda regional e incluso a nivel de región metropolitana en comunas que no siempre están en la primera línea desde la perspectiva informativa y de resolver problemas. Encuentra que también, más allá de que lo tomen o no las candidaturas en sus programas, es una buena forma de poder visibilizar más este problema que en la academia lo tienen bastante claro. Sí, yo creo que es importante un poco salir del centralismo que tenemos. Solemos mirar, es como mirar la inmigración y Estación Central, o MAKE, aparece inmediatamente esos elementos. Yo creo que hoy día claramente tenemos población inmigrante, o sea, tenemos población haitiana en Punta Arenas, para que... si yo pensaba hace 5 años atrás cuán posible era que la población se desplazara por todo Chile, era bien difícil. Hoy día tenemos población inmigrante en todos lados. Y esa población inmigrante obviamente no llega porque sí, la población inmigrante también se mueve en términos de que hay posibilidades de trabajo. Es decir, si yo voy mirando lo que está pasando a nivel comunal fuera de la región, fuera de Santiago Centro, de la zona centro, digamos, de la propia provincia, diría que
obviamente la población inmigrante dinamiza una serie de aspectos que tienen que ver con el ámbito económico, con las relaciones sociales, con las actividades laborales, ¿no? Ujú. Eso es muy interesante porque ¿qué hace estoy pensando, qué hace un inmigrante en Punta Arenas? Se está trabajando. Es muy difícil que un inmigrante en Punta Arenas ande pidiendo Sí. dinero, ¿no? Ujú. Por las condiciones incluso del lugar. O sea, hay posibilidades de trabajo que son ocupadas en este caso por la población inmigrante. Tenemos que mirar qué es lo que está pasando a nivel regional, cuáles son los lugares que se están ocupando, dónde hay problemas. Por eso yo decía el tema del empresariado. Sí. Cómo pensar hacer un trabajo con el empresariado que identifique las falencias, dónde están los vacíos. Ahora, por otro lado, me pongo un poco en la otra vereda y digo, bueno, el problema del empresariado es que tiene que pagar mejor también. Bueno, ahí está el tema de la mano de obra barata. Claro, claro. O sea, si yo pago mejor, es probable que esos trabajos puedan ser ocupados también por población nacional y población inmigrante, da lo mismo ahí, pero son bien remunerados, las condiciones son óptimas, pero también aquí hay un abuso. Y a mí lo que me preocupa de eso es que no existen tampoco mecanismos de regularización o sea, que miren qué es lo que está pasando con eso. Sería la idea entonces que junto con esta regularización de migrantes en este tipo de tareas, que seguramente se pueden ir ampliando, también vaya de la mano con una fiscalización y emparejar para arriba. Absolutamente. Si no puede ser solo ganar dinero, también tiene que ser que mejora las condiciones en todo sentido. O sea, eso va a ser un mejor país. No va a ser un peor país. Si la gente tiene más posibilidades en términos laborales, pero también, no solo respecto como a la remuneración, sino también a las condiciones. Sí. La gente que trabaja en el campo, ya sea temporalmente o durante todo el año, la verdad es que es muy sacrificado. No es un trabajo simple, uno dice voy a ir a sacar la uva o voy a ir a hacer tal cosa. O sea, son trabajos al sol, son trabajos donde tú te tienes que agachar, donde te arañas, o sea, un montón de cosas. Por lo tanto, obviamente, no cualquiera va, ¿no? Sí. Yo recuerdo en algún momento cuando éramos jóvenes que se daba la idea de los jóvenes ir a ver si uno podía ir a trabajar por temporada para pagarse algo, o sea, que era una cosa media infantil, ¿no? Ahora es un trabajo sumamente serio que requiere de mucho esfuerzo. Sí. Y eso ha desplazado a la población nacional. Debo decir, además, por mucho tiempo la gran cantidad de personas que trabajaban en estas empresas temporales eran mujeres. Eran las mujeres que salían y volvían. Entonces, yo creo que en ese sentido nos hace una mirada también regional, saber cuáles son las necesidades, en qué lugares se necesita más personas. Eso. Oiga, profesor, ha sido una buena conversación que hemos tenido para además darle ese sustento desde la perspectiva de la academia a este debate que se ha abierto desde la SNA y que me da la impresión, a propósito de la cobertura y el impacto que ha tenido, no sería de extrañar que se lo tomen en serio también las candidaturas. Esperemos que sea así, ¿cierto? Sí, yo encuentro que fue lo mejor que se pudo decir porque instala el tema desde el tema de la inmigración desde un lugar concreto. Eso necesitamos, cosas concretas. Queremos agradecer que haya estado hoy día con nosotros Adriana Palomera, directora académica del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago. Muchas gracias, profesora. Y estamos reencontrándonos.